¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Como siempre les digo, para mí es un gusto estar junto a ustedes para presentarles Córdoba al Mundo. En este caso, con las emisiones especiales que hacemos todos los veranos, particularmente enero y febrero, y después en marzo comenzamos siempre con las emisiones normales, transmitiendo todo lo que está sucediendo dentro del mundo de la economía. Pero hemos elegido para esta temporada, comienzo de temporada 2021, hacer reportajes con algunos de los verdaderos personajes de Córdoba, personajes de distintas actividades y de distintos ámbitos. Y en consecuencia espero que esto les interese porque son personas que ustedes conocen, las ven a diario, saben de su actividad, pero muchas veces no conocen de su intimidad y sobre todo de la forma en que se desarrolla su trabajo. Esto va a ser durante toda esta temporada, repito, de comienzos de 2021. En este primer programa especial de verano de Córdoba al Mundo vamos a conversar precisamente con una periodista, pero es una periodista muy especial porque sus artículos muchas veces han sido recogidos por otros medios del país por la exactitud y la investigación que han estado por detrás. Esa periodista es Laura González. ¿Cómo te va, Laura? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Periodista desde hace cuánto tiempo? Yo me recibí en diciembre del año 96. Terminé la Nacional, ya había terminado también la escuela de Pérez Gaudio, hice las dos a la vez. Y en ese mismo mes entré a una pasantía en La Voz del Interior, en economía. Así que bueno, desde ese entonces, mira todos los años que son, 24. Sí, parece muchísimo menos, sobre todo porque por tu actividad, de tu aspecto físico y todo lo demás. No, seguro que es así, pero empezaste en La Voz del Interior, pero después comenzaste a crecer y empezaste en otros medios también. Sí, muchos años en La Voz. Yo me había notado originalmente en lo que en ese entonces era Sociedad, era Información General, hoy Sociedad, porque bueno, me gustaba la economía, pero daba como un poco de resquemor, ¿no? Tenía 21 años, empezar ahí. Y la plaza que había disponible era para economía y bueno, me animé. Y ahí estuve en economía hasta el año 2007, que comienza Radio Mitre en Córdoba y empiezo a hacer algunas colaboraciones con PTT. Y después ahí fui creciendo en participación, en horario. No es fácil, ¿no? El trabajo del diario son muchas horas, son 9 horas por día, es decir, es muy demandante. Y bueno, había que compatibilizar todo eso con la llegada de los chicos y demás. Y bueno, ¿cuántos hijos tenés? Tres. Ahora tiene Joaquín 16, Matilde acaba de cumplir 13 y Rocío de 10. Todos criados, trabajando, ¿no? Por supuesto, con un horario que tiene la prensa gráfica, si bien hoy se ha ido ayornando, pero cerrábamos 10, 11 de la noche, ¿no? Entonces es para las mamás también toda una complicación, ¿no? Porque vos arrancás al mediodía, pasado el mediodía y volvés después de la cena. Y hace 2 años empecé con algunas participaciones en Telenoche, ¿no? En el noticiero de Canal 12. Bueno, pero ahora las participaciones son ya diarias y con un papel realmente muy, muy importante porque por las circunstancias del país y por la trascendencia fundamental que tiene la economía, hace que la gente esté, sobre todo en estos últimos meses, es decir, donde el bolsillo aprieta y aprieta cada vez más, la gente pendiente de ver, bueno, hacia dónde va este país, cómo va a evolucionar todo esto, ni hablemos de lo que pasó con el dólar, por supuesto. Entonces, tu participación ha sido creciente. Es decir, que en definitiva, estás en diario, en radio y en televisión. Me haces acordar una época mía también, ¿eh? Sí, en los 3 formatos, ¿no? Del periodismo. Pero el desafío siempre es el mismo, ¿no? Es tratar de acercar la información lo más objetiva posible, una especie de brújula, ¿no? Porque uno que tenés la oportunidad de tener contacto con el oyente, el televidente, el lector, porque hay hoy múltiples canales de ida y vuelta, si no es a través de las redes sociales donde te contactan directamente, pero sino también de las redes de los medios, de los mensajes de los oyentes en la radio, por ejemplo. Es una avidez de la precisión y sobre todo de ver dónde va el rumbo, ¿no? Y no es que uno lo sepa el rumbo, porque ojalá lo supiéramos, ¿no? En este país, ¿no? Pero
ha habido tantos cambios y sobre todo este año 2020 con tanta regulación por parte de los estados en una situación excepcional de pandemia, donde te afectó la vida privada, la vida social, la vida económica, ¿no? A mí eso siempre me ha desvelado que al día de hoy todavía 10 meses gente que no puede trabajar porque el Estado te dice que tu actividad es inviable y no lo puedes hacer y uno puede renegar o no puede renegar, pero mirás otras experiencias del mundo y todos tienen el mismo dilema, ¿no? Sobre todo en el mundo occidental, atravesado por la protesta, por el desencanto, por la rebeldía de muchos sectores justificados, ¿no? Porque si vos no podés ganar lícitamente tu plata y no hay alternativas o lo que el Estado te puede dar según la capacidad que tenga el Estado, y este Estado que nosotros tenemos, este gobierno, tiene una limitada capacidad de ayuda, de sostenimiento de esa actividad, bueno, eso hace que todos los sectores, algunos más, otros menos, están siempre necesitados de información. Sí, seguro. Y hemos entrado en una parte, por supuesto, inevitable de esta conversación que va a ser un poco más larga de lo habitual. Hacer un poco la mirada en retrospectiva de este país, que yo me acuerdo cuando yo empecé en el periodismo, que era muy joven, empecé mucho antes que vos, en edad, ¿no? Porque yo comencé ya activamente en el periodismo cuando tenía 18 años, sin estudios, porque en aquel entonces no existía universidad, es decir, la universidad era la calle. Pero las cosas fueron deteriorándose, ya venían mal, pero se fueron deteriorando cada vez más, y llegamos con fallas estructurales y fallas, digamos así, ancestrales, con ninguna posibilidad o ni siquiera de avisorar un cambio que pueda hacer que esas fallas estructurales puedan cambiar, ¿no? Sí, si uno mira hace 50 años, ¿no?, que la Argentina está más o menos parada en el mismo lugar. Una economía que no crece, que está estancada en términos de generación de riqueza, en términos de empleo, en términos de inclusión social. Lo único que hacemos años tras años es contar más pobres, y eso hoy a nadie le molesta, ¿no? Nadie se espanta, nadie se asusta por una realidad tan compleja. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó en medio siglo cuando la Argentina tenía todo para ser, no potencia, porque uno por ahí se miraría con otros países, pero sí con un capital humano que era la envidia de Latinoamérica, con una formación, con una escuela pública que incluía a todos, donde iba el dueño de la empresa y el portero del edificio del mismo barrio, iban todos a la misma escuela. Y después fuimos segregando, ¿no? Fuimos haciendo grietas en todo, y vos tenés la escuela pública, la escuela privada, la salud pública, la salud privada, la seguridad pública, la seguridad privada. Y eso hace que tengas como dos Argentinas en un mismo país. El que tiene trabajo formal del que tiene trabajo informal, con una segmentación y una disparidad de derechos absoluta. Y eso hace que te vayas atravesando y los no incluidos sean cada vez más. Y sobre todo, y creo que ha sido el gran problema, un Estado que alimente esa no inclusión. Un Estado que no ha hecho más que aumentar impuestos para mantener ese estado de los no incluidos con planes, con un nivel mínimo de ingresos, como han sido las moratorias, que fueron una gran duplicación, o sea, una gran inclusión, se duplicó la cantidad de beneficiarios, sin hablar de los efectos en el sistema previsional, pero sin solucionar un problema que va a seguir estando, ¿no? Esa gente que hoy no aporta van a ser los que van a necesitar moratoria en algunos años, con lo cual vos seguís teniendo gente que no aporta nunca en su vida laboral, que seguramente tiene ingresos que no le alcanzan a vivir dignamente, y es una máquina de fabricar pobres y de perpetuar esa pobreza con el discurso del Estado siempre presente que te cuida, ¿no? Y eso, en definitiva, atenta contra la prosperidad, ¿no? Si vos me preguntas qué nos pasó en estos 50 años, bueno, generamos pobres, pero sobre todo desalentamos la generación de riqueza, ¿no? En la Argentina está muy mal visto que alguien gane plata, está muy mal visto que alguien genere empleo y que sea dueño de algo, sea dueño de una empresa. Los empresarios siempre son los malos de la película,
la burguesía que quiere oprimir al pueblo y uno ve otras sociedades latinoamericanas también, ¿no? No necesariamente ir a la impronta quizás que pueden tener el protestantismo en Estados Unidos o la misma Unión Europea. Es decir, uno ve otras sociedades latinoamericanas donde el crecer, el avanzar, el generar riqueza, el generar empleo, el generar empresas, está muy bien visto. Y acá no. Y eso es... Laura, es que encima se critica el mérito. Es una cosa inconcebible. Cuando uno ve que desde los máximos niveles se dice, no, el mérito, no, está bien la pobreza. Y todo va en ese sentido. Uno piensa, ¿hacia dónde vamos? Es decir, dicen, bueno, le damos un aumento a los jubilados, sí o no. Primero que es a cuenta de que va a ser el 2021, después no marcha atrás, nunca... Uno no sabe, con el transcurso de las horas, muy probablemente algunas de las cosas que digamos en este reportaje pueden llegar a quedar desactualizadas porque lo estamos grabando a esto en diciembre y este programa va a salir en el mes de enero. Pero hay un desaliento, sobre todo de aquellos que menos tienen, pero todos se llenan la boca, pobres jubilados. Pero resulta que hay detrás de todo eso una historia que hace que el sistema sea insostenible como está, ¿no? El 50% del presupuesto del país está destinado precisamente a la clase pasiva. Sí. Bueno, lo que nos ha pasado en el sistema previsional es escandaloso, ¿no? En términos fiscales y lo que eso demanda. Pero el tema es que no se explica y la gente muy enojada. Y realmente con una mínima de 19.000 pesos es muy difícil vivir. Pero es imposible, directamente. Es imposible vivir. Pero al ANSES le falta el 30% de sus recursos. Y no estoy incluyendo ningún tipo de plan social que paga ANSES. Para pagar jubilaciones y pensiones no le alcanzan los aportes genuinos de los empleadores y de los trabajadores. Y vos decís, bueno, ¿cómo le va a alcanzar si el 40% de la gente que trabaja en negro? Es decir, no hace aportes. Y vos decís, bueno, ¿cómo un pequeño emprendedor, una pyme, va a hacer aportes y va a blanquear a su personal? Sí, se come una contingencia de un eventual juicio que lo deja en la lona, pero si además la carga laboral que tiene por cada 100 pesos que le paga de sueldo a su trabajador es de 40%. Entonces, está todo hecho para perpetuar lo que hoy nos pasa. Porque si no nos damos la discusión de un blanqueo laboral en serio, de cargas patronales y aportes personales más bajos, pero que todos lo hagan, de modo que podamos hacer un sistema previsional más sostenible, esta discusión la vamos a seguir teniendo, porque el 40% que hoy está en la informalidad, ¿de qué va a vivir cuando tenga edad de jubilarse? Absolutamente de nada. Entonces, el Estado... De nuevo planes, es decir, dependiendo del papá de Estado. Claro, de nuevo moratorias y de nuevo una bomba fiscal en los recursos públicos, ¿no? Entonces, esa es una discusión que hay que dar. No la dio el macrismo, no la da el kirchnerismo, no se da en un contexto de pandemia donde se traen cosas como, por ejemplo, la reforma judicial, que es absolutamente prescindible en esta etapa. Y ahora con el sistema laboral, con el mercado laboral detonado, donde los gremios son conscientes de eso, y eso hay que destacarlo, porque está bien, son acólitos al peronismo y demás, pero han entendido la gravedad de la situación. Ahora vos debieras estar discutiendo cuestiones más estructurales, y no si le vas a dar o no el aporte a la obra social de este mes. Es decir, nos quedamos siempre en la coyuntura y no... abordamos las cuestiones que son más de fondo, como por ejemplo el sistema previsional, que es un problema hoy, pero va a ser un problema en 10 años, en 20 o en 30. Bueno, no lo podemos solucionar hoy porque es deficitario, pero veamos la manera de que en 20 o 30 años ya no lo sea. Y bueno,
Bueno, y ese cortoplacismo que tienen los gobiernos, que solamente trabajan para las elecciones de medio término, para la elección presidencial en 3 años, hace que nunca podamos resolver las cuestiones de fondo, porque el que venga va a cambiar lo que, si se cambia el signo político, lo que hace este gobierno, como este gobierno cambió lo que hizo el gobierno anterior en materia previsional, y así todo, ¿no? Entonces no hay forma que podamos tener una política de Estado a largo plazo. No, pero en nada, en casi todo el país. Es decir, cuando uno habla en 2 años, bueno, ya, pero ¿te acordás? Por lo menos Perón tenía planes quinquenales, ¿te acordás? Es decir, planes a 5, que era para los argentinos una eternidad. Japón tiene planes de acá a 50 años, China, qué sé yo, a 100 años, porque ellos planifican así, de esa manera, y Alemania pasa lo mismo. Pero fíjate vos que esos países también tienen, bueno, China es totalmente distinto porque no tiene sistema previsional, pero países como Alemania también tienen problemas previsionales muy serios, pero están solucionándolo. Sí, por lo menos se da el debate y, a ver, los sistemas previsionales en el mundo están hackeados por el aumento de la expectativa de vida, ¿no? Entonces vos tenés hoy personas que tienen después de su vida activa la misma cantidad de años de sobrevida que lograron y que juntaron para aportes, ¿no? Es decir, van a estar viviendo de su pensión la misma cantidad de años en los cuales estuvieron activos aportando. Pero bueno, es una discusión que hay que dar, pero uno podría, porque todos los regímenes en el mundo hacen una mixtura entre el aporte obligatorio que vos hiciste en tu vida activa y que después el Estado te devuelve en forma de pensión, con algún régimen capitado de ahorro personal. Y claro, la Argentina... pero acá necesitaban plata, se la fumaron a las AFJP. Manotearon los fondos previsionales, pero supongamos que alguien con conducta y que quiera ahorrar para su largo plazo y para su vejez, ¿cómo vas a ahorrar si la inflación el año pasado fue del 53%? ¿En qué vas a ahorrar? Si la proyección para el año que viene también es del 50%. Si este año va a terminar en el 35%, pero porque pisaste, tuviste precios máximos, pisaste las tarifas, es decir, en un año absolutamente recesivo, también es escandaloso una inflación del 35%. Chile tuvo 3 meses de deflación. Brasil tuvo el año pasado 3,8% de inflación, lo mismo que tuvimos nosotros en octubre. Entonces, no hay forma. Uno dice, bueno, la clase política no piensa en el largo plazo, es cierto, punto A. Ahora, punto B, también es difícil pensar en el largo plazo con una inflación del 50%. ¿Qué política? Claro, no lo podés hacer vos con tu familia, no lo podés hacer vos con tus ahorros, no lo podés hacer una empresa que tiene que ver si invierte o no invierte para recuperar su inversión en 5 años. ¿Qué lo va a poder hacer un Estado? ¿No? Entonces, vos cuando querés resolver las cuestiones de fondo te aqueja la coyuntura. Cuando querés resolver la coyuntura te aquejan las menudencias y los egoísmos políticos. Entonces, es todo un círculo absolutamente vicioso en la Argentina y una sociedad que no comprende los problemas de fondo, que no los quiere ver y que cuando hay que pagar los costos, cuando hay que pagar la fiesta que hemos tenido, también se rehúsa a pagarlos, ¿no? Porque cuando hubo aumentos tarifarios, se hundió el gobierno de Macri. Es decir, fue una conjunción de cosas, ¿no? Inflación, pérdida de poder adquisitivo, estampida del dólar, lo que vos quieras, ¿no? Pero cuando había que hacer un ajuste, nadie le gusta ajustarse. Y es la realidad, ¿no? Entonces, si los argentinos queremos vivir en una fiesta permanente, bueno, la consecuencia que vamos a tener es la que hoy tenemos, 50% de pobreza, sin horizonte de corto plazo, y sobre todo con sectores cada vez más amplios que dicen, yo quiero que mi hijo se vaya al país. Si vos me decís, Gustavo, ¿cuál es el fracaso que nos pinta colectivamente? Es eso. Cuando alguien te dice, ok, yo ya no me fui en el 2001, no me voy a ir ahora, yo ya tengo mi vida armada acá, ya es tarde. Pero cuando alguien te dice, yo aliento a que mis hijos se vayan, es tremendo. Es tremendo porque vos estás admitiendo y asumiendo el dolor de que un hijo se vaya. Claro, es como que se te parte el corazón. Se te parte el alma porque vos renunciás a eso tan propio del argentino, ¿no? De la comunión, del espíritu familiar y demás. Bueno, vos renunciás a eso a cambio de que tu hijo en otra sociedad, la que fuera, ¿no? Porque vos tenés el que se va a Europa porque
tiene su ciudadanía, los que prueban en Australia, en Nueva Zelanda, los que prueban en Estados Unidos. Acá cerquita, prueban en Uruguay. En Chile. Entonces, cuando vos tenés que cada vez más familias te dicen eso, más allá de que se concrete o no se concrete, pero cuando piensan y alientan a que sus hijos se vayan, es un fracaso colectivo, porque vos estás asumiendo que tu hijo no tiene horizonte futuro. Y cuando no hay perspectiva en 10, 20 o 30 años de que podemos estar mejor, de que estaremos mejor, cuando esa perspectiva no existe, es un país que está condenado a vivir siempre en el círculo, mordiéndose la cola, ¿no? Dando vueltas en círculo. Efectivamente es así. Y tenemos situaciones muy particulares que se han dado precisamente este año 2020, porque siempre decía, si a este país no lo gobierna un peronista, no lo gobierna nadie, pero resulta que al país lo gobierna el peronismo, pero lo gobiernan dos peronismos. Es decir, tenemos una bicefalía en este país, que además tenemos una macrocefalía, como es el hecho de la existencia de una supermetrópoli como Buenos Aires, y el resto del país, que encima se la toma y se la toma mal. Es decir, se aprovecha el gobierno de esa situación porque sabe que nunca ganó en la capital federal. Entonces, vamos a quedar bien atacando a un lugar donde se produce el 25% de la producción de la riqueza del país, se produce precisamente en Buenos Aires. Es realmente demencial lo que está sucediendo. Sí, hay dos cuestiones, ¿no? En esto de dos peronismos, yo creía que podía haberlo a principio de año, ahora me parece que no, que un peronismo subsume al otro, ¿no? Es decir, el cristinismo, el kirchnerismo, daba la impresión que el emprendimiento personal de Cristina Fernández era su reforma judicial para tranquilizarse por esa vía, sus procesamientos, los de sus hijos, los de sus colaboradores, pero uno va viendo que va más allá de eso, ¿no? Hay intenciones reales de gobernar o de tomar decisiones ejecutivas, como por ejemplo el haber cambiado la fórmula de ajuste previsional. Claro. Entonces, me parece que Alberto Fernández, que en algún momento se lo vio como moderado, que incluso el establishment veía que podía llegar a ser la compensación justa con Cristina Fernández, que era quien había traído los votos, que pensaba recostarse en los gobernadores. Bueno, nada de eso pasó, pandemia mediante, por lo que fuere, porque se encerró en sí mismo, por lo que fuera, no, hoy lo vemos como subsumido, ¿no? En torno de la presidenta, que hace política epistolar, escribe cartas, y Alberto Fernández dice, me parece bien. Cuando que va en contra de lo que él mismo dijo. Claro, entonces ya no hay dos fuerzas ahí de poder a ver quién gana. Ya hay una, ¿no? Por lo menos en lo que hemos visto de este año de gobierno. Se verá si la justicia frena o no frena eso. A veces da la impresión que sí, a veces da la impresión de que no. Eso por un lado. Ahora, la discusión en torno de un centralismo desmedido como tiene el AMBA, yo creo que es una discusión que hay que darla. Algo se había empezado a revisar con el gobierno de Macri. Difícil, porque vos tenías el mismo partido de gobierno en la provincia, en la ciudad, entonces era muy casi soñador pensar en la hipótesis de que el gobierno del PRO le iba a sacar recursos a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires. Algo se hizo. Hay una discusión, por ejemplo, en tarifas eléctricas fue un poco más justo, no en transporte, no en trenes, no en obras, ¿no? Si bien derramó el interior, el grueso de las obras se siguió haciendo así. Unos te dirán, bueno, el atraso era evidente, sí, el atraso es evidente. En la medida en que vos tengas un centro urbano, más allá de quien lo gobierne, que concentre el 40% de la población en un país tan extenso, va a ser inviable, ¿no? Y si la pandemia demostró algo, es que esos grandes aglomerados urbanos son una complicación desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista del equilibrio regional, del desarrollo, y eso tiene forma de solucionarse. Pero yo sinceramente descreo de
no hay presidente que se anime a dar esa discusión, porque vos tendrías que tumbar abajo el sistema de coparticipación, hacer que cada distrito recaude sus propios recursos y que el gobierno central sea casi una entelequia de utilería, ¿no? Y que vos le transfieras recursos mínimos. Un poco lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Tal cual, bueno, Alemania es así, ¿no? Son los Länder, los territorios. Los que recaudan y usan sus recursos, y luego hay un fondo y vos podés pensar, hay estudios que te dicen, bueno, la región centro, por ejemplo, en términos económicos, genera más de lo que gasta. El sur patagónico también genera más de lo que gasta. El norte es el que hay que incentivar porque demanda más de lo que genera. Entonces, uno podría hacer un fondo compensador para las provincias del norte, pero que tenga un término. Alemania lo hizo en el término de 20 años, cuando unificó la Alemania rica subsidiaba a la Alemania pobre, pero le dio 20 años de plazo. De modo que la Alemania pobre en ese entonces, la Alemania oriental, debía en 2 décadas buscar la forma de generar riqueza. Y lo logró. Y el norte también lo tiene. Es decir, también hemos comprado muchas veces el relato de que hay provincias inviables. No hay provincias inviables, ¿no? Vos tenés el litio en el norte, tenés la generación eólica, tenés el mismo turismo, es decir, hay la minería, es decir, el norte es un norte pobre porque lo hicimos pobre, lo dejamos pobre. Entonces... Pero lo que pasa es que les cambias las reglas, por ejemplo, entonces importantísimas empresas se retiran, como por ejemplo la empresa minera Aguilar, tiene 40 años en el país, más de 40 años, 50 años, importantísimo, trabajando 5.000 metros de altura, es decir, en lugares, bueno, pero le hicieron tantas cosas que se fue del país. Sí. Y vos fíjate, hoy todos los que pagan impuestos, que cada vez pagan más impuestos, pagamos el doble de impuestos de lo que pagábamos hace 20 años, en términos de presión impositiva real, todo eso lo recauda Nación y se queda con la mitad. ¿Claro? Distribuye a la otra mitad. Cuando uno debiera decir, bueno, que cada región o cada provincia recaude en función de su propia riqueza, que gaste y genere las condiciones para seguir promoviendo esa riqueza, que haya un apartado de un fondo compensador o de desarrollo o de ayuda para las provincias que todavía no lo pueden hacer, y que el Estado Nacional sea como una especie de árbitro y que maneje muy pocos recursos. Pero eso sería cortarle las manos en términos de plata al que gobierna la nación. Por lo tanto, a ver, ¿tiene salida? Tiene salida. ¿Es viable políticamente? No. No, bueno, pero lo que pasa es que no estamos planteando una entelequia, no estamos planteando una situación absolutamente ideal, extraterrestre. Eso ocurre en todas las naciones desarrolladas del mundo. Es decir, eso funciona. Está funcionando en Uruguay, que tienen intendencias. Está funcionando en Chile, donde también es el gobierno central el que en definitiva va designando a los gobernadores. Ocurrió en Paraguay que era el símbolo de la corrupción en el mundo, y sin embargo han cambiado. Sí, bueno, quizá el modelo Chile hoy está un poco más en discusión, ¿no? Pero vos fíjate que Perú, que cambió 3 presidentes, logró financiamiento del 4%. Y la Argentina no puede salir a buscar plata porque saben que cuando usa plata la usa para pagar sueldos o coimas. Entonces la Argentina debiera poder endeudarse para infraestructura, para desarrollar todo lo que hoy está sin desarrollar. Sí, es viable, pero en la medida en que no haya ciudadanos convencidos de hacer ese cambio, no va a pasar. Porque a ver, ¿cómo podremos imaginar ese cambio político de raíz que tiene su matriz en una nueva coparticipación? Que la exijan los gobernadores. Que sean los gobernadores los que se planten ante una nación que quede acorralada y que se anime a dar esa discusión. Que aparte hay formas de hacerlo progresivas, o sea, tampoco uno va a pensar que esto va a pasar de un año para el otro, ¿no? Sí. Hay que hacerlo con metas, que también es difícil. Mira, el Consenso Fiscal planteó rebajar impuestos, 1 año duró. Al segundo año suspendieron la baja y este año habilitaron a subir de nuevo los impuestos. Entonces también somos un chiste. Pero supongamos que se pudiera hacer. Eso
se podría lograr cuando los gobernadores lo presionen, y cómo lo lograrían los gobernadores cuando sus ciudadanos se lo exijan. Entonces, por eso yo siempre me brego porque estas discusiones hay que darlas y esa conversación pública hay que hacerla, porque es la forma en que la sociedad se impregne de esos problemas que nos aquejan, y que después lo demanden las urnas, lo demande ante sus candidatos, lo demande ante sus gobernantes, de la urgencia de dar estos debates, los debates previsionales, los debates laborales, los debates del modelo sindical que tenemos, porque me parece que uno debiera pensar, bueno, ¿qué queremos para la Argentina? ¿No? Bueno, si yo te pregunto, ¿cuál es el verbo, la acción, el objetivo en una sola palabra que debiera unirnos a los 45 millones de argentinos? Crecer. Porque con crecimiento los problemas a la larga o a la corta se solucionan. Tenés más plata en el bolsillo de la gente, tenés más para distribuir, tenés más empleo, tenés menos pobreza, en la medida en que haya crecimiento. Pero el crecimiento tiene que ser genuino. Ahora, vuelvo al tema de los gobernadores. Fíjate, alguna resistencia hubo en su momento con Angelós, con el propio José Manuel de la Sota, en algún momento también con Schiaretti, pero en cuanto se pusieron muy duros, nos fue a los cordobeses, lamentablemente fuimos los únicos y nos fue realmente muy mal, nos marginaron. Nos calificaron de isla, nos calificaron de cordobesistas, es decir, porque había un reclamo genuino por parte de Córdoba, porque, atendeme, tan solo en la producción de soja, somos la principal provincia productora de soja y lo que recibimos a cambio es muchísimo menos, es decir, nos fuman el 50% de lo que nos correspondería. Sí, es que tampoco sirven las posiciones en términos individuales, ¿no? No, seguro. Le pasó a De la Sota con la caja de jubilaciones y aparte quedó marginada la provincia en reparto de obras durante una década. Pero hay algunos temas comunes para ir haciendo tándem. Y te digo uno que es el de los biocombustibles. Absolutamente invisibilizado por una provincia que hoy es generadora del bioetanol, que es una alternativa al combustible fósil y al liderazgo de las provincias petroleras, ¿no? Hoy la Argentina paga combustibles caros porque la mitad es impuestos, pero aparte porque el Estado les garantiza un precio a las provincias que son productoras con regalías mediantes, a las empresas que son productoras, a los trabajadores que tienen gremios que han sabido negociar eso. Y hay una alternativa a ese combustible que es caro, que demanda recursos en dólares porque más de una vez lo hemos tenido que importar. Y los combustibles producidos a través de las materias orgánicas, el bioetanol, en el caso de Córdoba, y el biodiesel en provincias más fuertes como Santa Fe. Y vos tenés un discurso petrolero, el único precio que regula la Secretaría de Energía es el precio del bioetanol, pisado hace 1 año y medio. Todas las plantas paralizadas. Entonces vos podrías tener una región centro que no tiene petróleo, pero tiene una alternativa que reemplaza el petróleo, que te sirve para andar en auto, que lo podés exportar y genera dólares, pero además desarrolla el interior, porque vos llevás una máquina, ¿no?, las destilerías móviles, a donde se produce el grano, y ahí producís el biocombustible. No necesitas mega inversiones, generás empleo genuino atomizado en todo el interior. Y bueno, y eso tenemos un discurso muy cooptado por los lobistas y los biocombustibles están fuera de la agenda de gobierno. Ahora, un gobernador como Perotti, que tiene sus plantas paralizadas, Córdoba, que las tiene paralizadas, podrían hacer causa común en eso. Como podrían hacer causa común en muchas otras cosas, en la retención, en el tema Vicentín, que se paralizó, y en algún momento ojalá se dé en temas muy de fondo como es el de la coparticipación. Y por ejemplo en el reparto de subsidios, con Macri, que era gobierno opositor, o sea, de partido político, si bien tuvo buena sintonía con Schiaretti, pero un partido político distinto al peronismo, pues fíjate que los gobernadores se plantaron y le sacaron de todo a Macri. Y en eso
el reparto diferente de los subsidios energéticos se hizo, es decir, vos antes le dabas mucha plata de norte y de sur, le dabas la tarifa social a los usuarios del AMBA y no al resto del país. Ahora la tienen los usuarios del AMBA, pero también tienen tarifa social al resto del país. De norte y de sur se le dejó de poner plata, ahora se le vuelve a poner porque volvió todo foja cero con Kicillof. Pero bueno, esa discusión algo se dio. Y se dio porque Schiaretti se plantó y dijo, oiga, ahí hay repartos muy injustos en términos de subsidio. Se avanzó poco, pero algo se empezó a avanzar. Es decir, cuando hay convicción o cuando hay asimetría de poder, se puede. Por eso yo te digo, bueno, si los gobernadores se unieran y lo pudieran hacer, se puede, pero tenés que acorralar al presidente. Entonces, también en términos institucionales es una cosa jodida. Es difícil, pero también uno podría decir, bueno, ¿habría posibilidad de dar una discusión madura donde las dos partes se pongan de acuerdo? Sí, no creo en esta Argentina que se pueda. Me parece que siempre va a ser en términos de quien logre capitalizar más poder y lo acorrale. Pero hay salida y en otros países funciona. Ahora yo tengo lamentablemente mis serias dudas de que acá se pueda, pero bueno, ojalá. Vos sabés que esto me lleva a algo que lo conversamos hace tiempo, porque ni bien surgió la fórmula Fernández, mi primera apreciación, lo dije públicamente, esto es Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y entonces en unas conversaciones, primero privadas y después un poco públicamente, yo opiné, y también lo dije al aire, de que yo le daba a Fernández hasta marzo. Digo, hasta marzo para que la señora mostrara todas sus uñas, sus dientes, sus pelos parados. Eso se postergó como consecuencia de la pandemia. Es decir, esto fue un aluvión que vino y que afectó a todo, inclusive a la política. Y como vos decías recién, que lo creía que eso iba a pasar a principios de año y se está dando precisamente ahora. Era absolutamente previsible que eso sucediera y está sucediendo. Pero para colmo estamos ahora, es decir, todavía no, porque cuando estamos grabando esta nota estamos en el 2020, pero en el 2021, que es año electoral. Yo creo que encima de todos los males que tenemos, esta división del frente para todos, esta superposición de un sector que no es el que tiene la mayoría de los votos, pero a pesar de simultáneamente un gran rechazo, todo eso se va a mostrar con un presidente cada vez más débil. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es un gran riesgo y hay sectores económicos que han objetado, por ejemplo, cuando se intentó con Vicentín la expropiación, cuando se subieron las retenciones al campo, sabían que cuestionar al presidente tenía un riesgo, es decir, cuestionarlo pero no desestabilizarlo. Eso el primero que lo advirtió, recuerdo esa mesa que se hizo acá en Córdoba, caso Vicentín, donde se reunió el sector agropecuario con el grupo de los 6 y demás, con una declaración conjunta. Sabían que hackeaban a Alberto Fernández, pero tampoco, somos conscientes de que el riesgo de quebrarlo existe y ese paso no se puede dar. Ahora, después vino el gobierno, se dio cuenta y ese proyecto de Vicentín no prosperó, pero le pasó a Alberto Fernández un gran desgaste en términos de cuarentena y de pandemia, una cuarentena tan extensa que lo descapitalizó políticamente, hasta que vino la estampida del dólar, ¿no? La estampida del dólar blue, no referencia, según el ministro Martín Guzmán, para los precios de la economía argentina. Eso sabemos que no es así, porque se aceleró la inflación, la gente se asustó, sacó los pocos dólares que todavía quedaban en los bancos, pero un blue a 195 fue ahí a asomarse al borde del abismo. Y Alberto Fernández se replegó y ahí es como que vos ves que bajó la guardia. Dejó explícitamente que Cristina Fernández avanzara, porque Cristina fue la que ungió a Martín Guzmán, le dio el ok. Salió adelante la renegociación de la deuda, la negociación con el Fondo Monetario tuvo el aval de Cristina,
algunas cuestiones en términos fiscales que hicieron que la emisión se aminorara, la emisión monetaria en noviembre y diciembre, como por ejemplo no pagar el IFE, suspender el ATP. Es decir, ahí coquetearon con el abismo y Alberto Fernández se asustó y apareció una Cristina diciendo hay ministros que no funcionan, funcionarios que no funcionan, y aceptó y se terminó replegando, como claudicando ante la autoridad, cedió la autoridad ejecutiva en manos de Cristina Fernández. Porque, insisto, hasta ahora el proyecto vicepresidencial estaba circunscrito al ámbito de la justicia. Y después vimos que no. Y Alberto Fernández aceptó esa regla de juego. Y vos decís, bueno, ¿y por qué? Y creo que se encontró solo, hackeado por una cuarentena agónica, por variables económicas muy complejas. Tener reservas negativas en el Banco Central es estar en menos 10. Sí, seguro. Como vos, cuando no te queda ni tarjeta de crédito, ni ahorro, ni... Te pone en una posición muy vulnerable. Entonces, se dio y inmediatamente las variables se controlaron, la situación de fondo no está resuelta, pero el hecho de que el blue se acoplara a los precios más normales con una brecha mucho más manejable, pues fíjate que la zozobra de la gente pasó, ¿no? La gente ve el dólar que se mueve y es una sensación de ingobernabilidad. Lo digo siempre. Cuando el dólar le pasó a Macri, es decir, cuando el dólar se mueve, el oficial, sobre todo, pero también el blue, cuando el dólar es una variable que el gobierno no puede contener, estás ahí en el desfiladero. Y la doña Rosa entiende que el que está gobernando no sabe gobernar, ¿no? Que no tiene el manejo de la cosa pública. Por eso es tan delicado en términos de gobernabilidad que no puedas controlar eso. A lo mejor vos tenés otros problemas mucho más acuciantes, como el previsional, como lo que pasa en el mercado de los combustibles, donde todo es déficit, donde los dólares que le seguimos poniendo ahí es tremendo después de un año sin actualización tarifaria. Pero bueno, no son tan emergentes y tan visibles como cuando no se contiene el dólar. Hay un solo tema que a mí me da una pequeñísima esperanza, que el tema de la corrupción en la percepción de la gente, ¿te acordás? Antes estaba en el 8º, 10º lugar, ahora está entre los primeros. Pero ganó Fernández las elecciones. Sí, ese es el tema. Sí, uno le pregunta a la gente qué le preocupa y te dice, sí, ¿le preocupa la corrupción? Sí. ¿Le preocupa la educación en Argentina? Sí. ¿Le preocupa la pobreza? Sí, te dice la gente. Ahora después vota con el bolsillo. Ah, sí. Vota en función de cómo le fue, no te digo en el año, de cómo está en ese momento. Si tiene plata o no tiene plata, si tiene saldo en la tarjeta, si tiene mucha cuota por pagar, si las cosas le aumentan o no le aumentan. Entonces, eso que le pasa al gobierno de esa visión tan sesgada en el cortoplacismo que no ve más allá de las narices, también le pasa al ciudadano común. Y no está mal que le pase, o sea, es absolutamente entendible. Si vos tenés 53% de inflación, ¿cómo la gente no va a mirar su metro cuadrado? Si no sabes si tenés trabajo o no tenés trabajo, si no podés ahorrar, si sacaste un crédito no sabes si lo vas a poder pagar. Entonces, cuando todo lo dinamitamos y vivimos tanto en la coyuntura permanente, bueno, votamos en función de la coyuntura permanente. Bueno, vamos a ver cómo se vota este año que está comenzando el 2021. He venido a molestarte a tu casa, pero hemos charlado largo y tendido y te agradezco tus conceptos. En algunos estoy absolutamente de acuerdo, en otros no tanto, pero así somos los periodistas. Siempre estamos mirando las cosas desde la hiperinformación que tenemos. Gracias, Laura. Gracias, Gustavo. Gracias a vos. Gracias a ustedes.
General Crónica.